Gracias, maestro, gracias por enseñarme a ser tan malo. Aunque nunca pueda ser tan malo como vos. Pero esto está bastante bien. Pobreza en todo el mundo, hambre en África, crisis en Europa, guerra en Medio Oriente. Qué lindo quilombo que armé en Egipto la semana pasada. Jaime sigue libre. Esto lo voy a tener que actualizar un poco. Pero me gusta. Esto es el mal bien hecho. Creo que soy el mejor diablo de la historia. Belcebú, Lucifer, son dos nenas jugando en la plaza comparados conmigo. La puta madre con Stalin que me volvió a afanar el almohadoncito. Susana, ¿cómo te entiendo? Hola. Sí, jefe. Sí, señor. ¿Cómo despedido? ¿Por qué? ¿No vio todo lo que maté en Siria esta semana? Niños muertos con gases tóxicos, ¿qué? ¿Acaso todo eso lo cuenta? Sí, tengo televisor. ¿Mi sucesor? ¿En la televisión? ¿Quién es? Si esto es mentira, como dice el gobierno, por favor tomemos nota de lo que esta gente ha sido capaz de hacer en este remate ya final de toda una jugada diabólica. Estamos en presencia de algo diabólico. Estamos en presencia de algo que es el diablo. Esto que veían de Víctor Hugo es en serio, ¿eh? A ver si vuelvo a ser yo. Ahí está. Esto que veían de Víctor Hugo es en serio, ¿eh? No era una joda. Por eso es homenaje a Víctor Hugo esta noche, mira. Soy el demonio. Yo hice subir la inflación, armé 4 casos de inseguridad, ayudé a salir asesinos de Seiza, hackeé la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, hice que Firmus perdiera hasta en el Candy Crush. Y subí el Blue a 9 mangos. Soy un tipo pero de mierda, ¿no? Increíble. Hola, ¿cómo va? Lanato. ¿Cómo anda? Qué malo, Lanato. ¿Cómo vas a decir eso? No, ahora soy Satanás, señor Satanás. ¿Señor Satanás? Sí, Santanás. Bueno, No puede decir ni Satanás. bueno, señor Satanás, si usted es el diablo, yo soy tu diablita. Le Bueno, voy a mandar todos los acaba de terminar este funcionarios. programa, vení, vámonos. Voy a mandar a los funcionarios que violan a los mandamientos. No, si es por eso no te gastes, porque, por ejemplo, a ellos el mandamiento de no robarás ya lo violaron 42 millones de veces. YPF, el tren bala, las proezas en los 70, no matarás. Bueno, en ese compiten con no robarás también, ¿eh? Y anda, nena, yo ya te doy franco porque tu laburo está hecho, ¿eh? Ah, bueno. Chao, Satanás. Bueno. ¡Va de retro, Satanás! ¡Va de retro, Satanás! ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? ¡Va de retro, Satanás! Está bien. Te lo ordeno yo, Cristina, en el nombre de la Santa Cruz, de Santa Cruz y del Calafate también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda, presidente? Ahora que lo veo mal, le ordeno en el nombre del Papa Francisco, que ya le enseñé a tomar mate, Sí, me acuerdo perfecto. que se retire de la Argentina. No, escúcheme, yo no me voy a ir de Argentina si yo no hago nada malo. Yo cuento lo que ustedes hacen, ¿me entienden? Ustedes gobiernen como dicen las leyes y yo paro de fumar porque ustedes dejan de robar y paro de decir boludeces. ¿Pero qué quiere decir que va a ser un angelito? Pero déjese de macanas y pavadas. ¡Ay, la nata, no me haga reír! Vos, más que un angelito con esas alas, pareces un Boeing 747. Usted dice que yo sigo metiendo la cola. Obviamente, siga metiendo la cola, Satanás,
que yo me defiendo con esta. ¿Con la cruz? No, con la llave de mi bóveda. Y de paso les pagamos un poquito a la gente para que lo putee un poquito. Adiós, gordito. Gracias. Golpista. No vamos a hablar de eso, del grupo de choque. Bueno. A ver. Antes que nada, quedó bueno el micrófono televidente, ¿no? Quedó lindo. Gracias a la gente del Club Bahrein que nos prestó la oficina del Diablo, donde estaba ahí Diego Escota haciendo de Diablo. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Yo me presento, soy Jorge Lanata, sicario mediático, aparte de Diablo, asesino a sueldo, gestor de homicidios en radio y televisión. Si a alguien le interesa contratarme, pueden llamar al 0800 Mañeto. Y yo llego en el día, capital llego en el día, provincia no, pues nos llevo un poco más de tiempo. Bueno, después de nuestra nota sobre el viaje de Cristina a Seychelles, el secretario general de la presidencia, un señor que se llama Oscar Parrilli, y la presidente, en su sitio oficial, cfkargentina.com.ar, me llamaron sicario. Es increíble la reacción fue increíble realmente la reacción del gobierno con todo esto. Sicario, ustedes saben, es una persona que asesina por plata. Parrilli también dijo que yo tenía como objetivo hacer desaparecer a Néstor y a Cristina. Hay que usar esa palabra, ¿no? En la Argentina, desaparecer, hacer desaparecer. Bueno, Parrilli, ustedes saben, ahora es K, o lo conocen como K, los más chicos, pero en realidad fue hipermenemista. O sea, Parrilli apoyó el indulto, apoyó la privatización de YPF y de las AFJP. Hay una frase famosa de Parrilli en el recinto, que está en las actas del recinto, que dice: soy peronista, menemista y verticalista. Este es el señor Parrilli. Eso lo dijo en aquel momento como miembro informante de esos proyectos. Míralo, acá lo tenés con Menem, en distintas fotos al amigo Parrilli. Mira, ahí estás, ¿ves? Parrilli joven, Parrilli más cerca. Hay distintos Parrillis con distintos Carlos, de aquella época. Bien, en paralelo empezó una campaña de los grupos de choque mediáticos del gobierno para desprestigiarme, que en realidad tampoco es nueva, digamos, viene empezando hace bastante tiempo. El dirigente neonazi Luis Delía dio mi dirección, la dirección de mi casa, instando a los militantes a que expresaran en mi casa su repudio. Entonces, mañana nosotros vamos a presentar con mi abogado una denuncia penal contra Parrilli, que es el secretario general de la presidencia, por violación del artículo 212 del Código Penal, que condena a la incitación por la violencia colectiva, amenazas y hostigamiento. Y vamos a hacer lo mismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la CID, ¿se acuerdan que había estado acá en la dictadura en el 79? Por violaciones y presión hacia el periodismo y la libertad de prensa. A ver, ¿por qué vamos a hacer esto? Es la primera vez que yo hago una demanda de este tipo, realmente no, pero me parece que ya hay un límite, o sea, te pueden decir de todo, pero no te pueden imputar un delito penal, se hubieran fijado antes de hacerlo, digamos. Yo he puteado a mucha gente al aire y últimamente me devuelven eso todo el tiempo, vos haces juicio pero vos puteás. Una cosa es que vos insultes y en ese caso ellos están libres de hacerme a mí un juicio también, yo nunca se lo prohibí a nadie. Yo habré tenido a esta altura de mi carrera unos 30 y pico de juicios y les recuerdo que no perdí ninguno, nunca. Desde el 87 para acá. O sea que cuando fuimos a juicio nos supimos defender. O teníamos las pruebas para hacerlo, digamos. De todas maneras, podemos tener 30 más, no pasa nada. Le van a dar laburo a los abogados. Yo no tengo problema en que nos demanden para nada, porque aparte creo en lo que estoy haciendo y creo en lo que digo. Si no, no lo diría. Si Parrilli piensa que nosotros difamamos a la Presidente, a Néstor o a quien sea, que nos denuncie a nosotros por injurias. Y nosotros nos vamos a defender con pruebas. Pero lo que Parrilli no puede hacer es acusarme de un delito que no cometí, y sino que traiga el cadáver y que lo muestre. Entonces que diga, Lanata es un asesino, bueno, ok, mira, acá está el tomuer. Lo de la utilización del muerto, yo lo iba a comentar el otro día y me olvidé, lo comento ahora. Cristina en algún momento dijo en la semana que nosotros utilizábamos, que intentábamos manchar el nombre del muerto. Yo quiero contar en eso que en realidad la primera persona que usó al muerto para hacer política es la Presidente. O sea, la Presidente armó una campaña electoral entera en base a la muerte de Néstor. Y después lo entronizó, le puso Néstor hasta los bebederos de las plazas. Entonces, cuando vos haces eso, cuando vos te exponés a la política o a la vida pública, te tenés que bancar lo bueno y también lo malo. No es solo la parte buena de ponerle
al puente Néstor Kirchner. También hay partes malas de exponerlo a la luz pública. Y a mí, sinceramente, el hecho de que Néstor esté muerto me importa un poco en ese sentido. Yo lo lamento por su familia, por él. Ojalá la gente no se muriera. Lo digo realmente esto, ¿eh? Yo no tengo ningún interés personal en perjudicar a Néstor. Ahora, si yo me entero de un ilícito, lo voy a contar. Sea de Néstor o de Sarmiento, en 1800 y pico, no me importa. O sea, eso no... Porque aparte de lo que estamos hablando, los efectos se viven hoy. El muerto se muere, pero las empresas siguen, la guita sigue bollando por ahí, los viajes clandestinos siguen estando, digamos, todo esto está pasando ahora. No es que se enterró con el muerto. Bueno, mientras tanto, mirá lo que está pasando y después al final del programa vamos a volver a hablar un poco de eso. El gobierno está operando para sacarse de encima al único fiscal que está laburando en serio en la causa. Vos sabés que esta causa está tramitando, por un lado en el Fuero Federal, donde está Casanelo, que hizo todo lo posible por no investigar, allanó tarde, etcétera, y por otro lado en el Fuero Común, en el Fuero Penal Ordinario, que se llama Fuero Penal Ordinario. Ahí hay un fiscal que se llama Campagnoli, que es el que está investigando a Lázaro por extorsión. ¿Por extorsión a quién? Por extorsión a Láscar cuando le quitan la empresa. Entonces, es el único tipo que se dedicó a investigar las 148 empresas que terminan en Aldine, la empresa de Seychelles, que te mostrábamos el domingo pasado. Bueno, ¿qué pasó? Inventaron una conspiración. Tiempo Argentino y Telam publicaron que la hermana de Campagnoli fue concejal del ARI en Pilar, cosa que es cierta. Ahora, lo que dicen es que toda la denuncia de Lázaro tiene que ver con una conspiración. Campagnoli, Carrió y yo. O sea, un delirio absoluto. Pero con ese argumento quieren sacar a Campagnoli y a la jueza Lanz. La jueza Lanz es una jueza del mismo fuero que ya imputó a Lázaro y a su hijo. Y quieren que la causa pase al juzgado federal. Casanelo no solo allanó varios días después la Rosadita, no solo permitió que se robaran las pruebas, cosa que nosotros te mostramos acá, sino que aparte últimamente mandó mal un exhorto a Suiza para que los suizos dijeran que como no se citaba el delito no tenían nada que responder. Entonces, digamos, esto va a pasar si la causa pasa a Casanelo. Ahora la cama está tendida en algo que se llama Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones. Son ellos los que tienen que decidir si la causa queda en el fuero común o va al fuero federal. El gobierno, en el medio de esto, embarró toda la discusión de Seychelles con elementos menores. Empezaron todos a discutir, no fueron 48 horas, fueron 13. Las islas empezaron a discutir si eran o no paraíso fiscal. Yo no me quiero enganchar en esa discusión, me da igual si estuvo 13 horas o 48. Ustedes dijeron en el boletín oficial que estuvo 48. Pero aún si hubiera estado 13, yo lo que pregunto es qué fue a hacer. El gobierno también desmintió algo que yo no dije, y ustedes pueden ver el tape del programa del domingo pasado. Yo nunca dije que Cristina fue ahí con dinero, nunca. Yo creo que fue a hacer un trámite sucesorio. Lo que necesitaba era una lapicera, no plata. Y una lapicera en 13 horas la podés usar. Es tiempo suficiente para usarla. No necesitaba tampoco 48. Y no dijeron nada, en el medio de toda la locura que tuvieron, no dijeron nada del segundo tema del programa del domingo pasado. Néstor abrió una empresa trucha en Irlanda y era miembro del directorio mientras era presidente de la Argentina y no lo declaró en la declaración jurada como presidente. Hubiera o no tenido ingresos, lo tiene que declarar. Bueno, no lo declaró. Dijeron que Seychelles era una escala técnica. Esta noche te vamos a demostrar que eso es falso. Hubo 2 días antes una comitiva de presidencia, 2 días antes de la llegada de Cristina. Una comitiva de presidencia que se alojó en el Hilton de Victoria. Un día antes llegó la custodia presidencial. Y Cristina llegó el día que dijimos, el 21 de enero. ¿Y sabés dónde estuvo? Que es increíble lo que es. La realidad a veces te sorprende más que cualquier cosa. La suite a donde Cristina paró, ¿cómo se llama? Ian Fleming, el autor de 007. ¿No es gracioso? En esa suite, Ian Fleming escribió algunos de sus libros y le pusieron Ian Fleming a la suite presidencial del Hilton de Magé en la isla de Victoria. Bueno, en un rato vamos a seguir con eso. Esta semana, que empezó así, tuvo de todo, se siguen fugando kirchneristas al masismo y se fugaron 13 presos de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. Sobre la fuga de los K hacia Massa, parece que hay nuevos testimonios de los intentos, por ahora en vano, de Aníbal Fernández. Míralo.
Estoy tapado de DVDs de las cámaras de seguridad. Necesito una caja para meterlo. No, esto es muy chico. A ver, esto, muy chico. Esto es perfecto. Esta, me llevo esta. ¿Cuánto sale? Toma. Gracias. Aníbal, ¿otra vez vos? Hola, Sergio, no te preocupes, yo te lo llevo al auto, ¿eh? No, si está él, no lo quiero. Perdón, me parece que no conoces las normas estrictas de este local. Mira el cartel, por favor. Buenas. Señor kiosquero, ¿cómo le va? Sabe que estoy buscando una cerveza. Sí, cómo no. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Aníbal, ¿otra vez vos? Deja, me voy a otro kiosco, deja. No, espera, Sergio, espera que tengo algo para vos que mandé especialmente a fabricar en Quilmes, ¿eh? Toma, cerveza Tigre. Uy, cerveza Tigre, está bárbara. Está buenísima. Me la llevo. Bueno, no, pero la tenés que llevar con el vendedor, o sea, conmigo. ¿Sabes qué? No, Sergio, deja, siempre, no, Sergio, deja. ¿cómo la dejo? Una birrita, Sergio. Es como nosotros, retornable. Disculpe, señor, tengo un problema, me quedé sin papel. Hola, Sergio, qué sorpresa. Mira vos, a ver, déjame ver si consigo algo. Toma, acá tenés, yo creo que te va a servir, yo la he usado siempre. No, Aníbal, la Constitución no. Bueno, acá tengo un diario, yo creo que también. Papel higiénico, Aníbal, papel higiénico. Sergio, uy, me parece que tuviste suerte, mira. Acá encontré papel higiénico, toma, Sergio. Espero que te acuerdes de mí, que te consigo estas cosas. Ves que siempre hace falta alguien para el simple trabajo sucio. No, pero escuchame, Sergio, vos tenés que confiar en mí, Sergio. Basta, Aníbal. Me meto en baúles, me meto en cajas, Terminala. me meto en todos los boxes que... Sergio, tenés que confiar en mí, que yo sé de esto. Vengo tapando cagas hace 20 años. Ay, qué bárbaro. 1 hora en el baño al pedo. Bien. Sobre lo de la fuga de los presos, hay quienes creen que fue una cámara del servicio penitenciario, Hortel, que era el director del SPF, que tuvo que renunciar. En cualquier caso, los presos son medio boludos, porque no sé para qué se fugaron si el batallón militante y Hortel los dejaban salir, ¿no? No tiene mucho sentido. En vez de estar 2 meses haciendo un pozo, hubieran dicho que iban a festejar el Carnaval 2014 y listo. Hortel salía con ellos. Igual parece que el gobierno ya encontró la solución. Cambiaron a un tipo que dejaba salir a los chorros por otro que los tortura. Se llama Alejandro Marambio, y esto de que los tortura no es una broma. Hubo sobre él varias denuncias de abusos en las cárceles, porque Marambio ya estuvo en ese mismo puesto por Aníbal Fernández, justamente. Bueno, siguiendo con el proceso de recuperación de la soberanía, la Cámpora echó a LAN de Aeroparque. Había por ahí gente de LAN. Un ejemplo de sana competencia. Y tiene en estudio nuevas medidas. A ver, por ejemplo, los aviones de LAN que aterricen en Aeroparque deberán cargar nafta en Chile. Los aviones chilenos podrán entrar a Argentina por cualquier lugar, pero sin pasar por la cordillera. No es que haya nada contra ellos. Y Benjamín Vicuña deberá devolvernos a Pampita. En ese caso, LAN dejará de tener problemas. Ahora, el tema realmente increíble esta semana fue la comparación que hizo Cristina de Argentina con Australia y Canadá. Estamos mejor, dijo Cristina. Me llamó la atención que el anuncio no lo hiciera Timmerpunk, ¿no? El canciller poco diplomático. Sería ideal. Señores de Australia, putos, le ganamos, la tenés adentro, ¿no? A ver, mirá a la presidenta comparando. Yo quiero decirles que un país como la Argentina cuenta de 37.076 millones de dólares de reserva. Australia, 50.133 millones de dólares y Canadá, 69.757 millones de dólares. Vemos que realmente en materia de reservas estamos más que bien. O sea, Australia tiene menos de la mitad de las reservas que nosotros tenemos, teniendo un PBI mucho más alto. Lo mismo sucede con Canadá. Representa un 3,8% de su PBI. ¿Ustedes escucharon en algún titular que alguien ponga en duda la solvencia o la capacidad de pago de Canadá por tener solamente reservas por un 3,8% de su PBI? No. Sin embargo, todos los días, titulares,
de calificadoras, de gurúes y de diarios económicos poniendo en duda las reservas de la República Argentina cuando están representando un 7,8%, reitero, de nuestro PBI. Bien, hay varias cosas para contar, sobre esto podemos hablar 1 hora y media, pero hay varias cosas impresionantes en esta escena. Primero, que los que estaban ahí tampoco eran los empresarios más importantes del país, eran algunos de los empresarios más importantes del país. No se estaban cagando de risa y todos saben que lo que estaba diciendo era ridículo. Esto es lo increíble también, ¿no? Que todos hayan mirado para abajo como con vergüenza, sin cagarse de risa directamente. Porque, a ver, ¿cómo es el razonamiento? El PBI, ustedes saben que el PBI es la cantidad de cosas que un país produce, ¿no? Bueno, el PBI de Canadá es 3 trillones de dólares. O sea, el de Argentina es muchísimo menos. O sea, no hay comparación. Los países no viven al contado. Es lógico que los países tengan pocas reservas cuando tienen un PBI tan grande, porque si tuvieran que tener el mismo porcentaje que Argentina, tendrían, no sé, 2.000 millones de reservas. Sería un delirio. No, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Ahora, nadie que se pare 10 minutos en Canadá o en Australia puede decir que Argentina está mejor. Realmente es completamente ridículo. Ahora van a comparar a Tecnópolis con Disney, al Sarmiento con el Tren Bala y a Alicia Kirchner con Angelina Jolie. Bueno, Cristina anunció las represas Néstor y Zepernik y se reunió con lo que ella llama los dueños de la pelota, que para ella los titulares son la UOCRA, la CAME, la UIA y la Asociación de Bancos. No estaba Moyano, no estaba Micheli, no estaba la mesa de enlace del campo. Digo, al pasar, el campo es el 60% de la economía argentina. No estaba. O sea, convocó a Argen, pero faltaba Tina. Habló, todos aplaudieron y quedaron en crear comisiones. En crear, no en cobrar. En crear comisiones. Débora Giorgi, para no ser menos, dijo después que Argentina supera a Estados Unidos. O sea, se sintió que algo tenía que decir. Y Alicia Castro, la embajadora en Estados Unidos, en el Reino Unido, perdón, llamó al primer ministro inglés tonto, ineficaz y bobo. Es nuestra embajadora allá. No es alguien que mandamos para pelearnos, ¿no? Después dijo una cosa rarísima que había sido sacada de contexto. Yo no entiendo cómo puede sacar bobo de contexto, ¿no? Porque lo haya dicho en el lugar de la oración que lo haya dicho es bobo. Bueno, como ven, mejoran notablemente nuestras relaciones con el mundo. Y también la Corte de Apelaciones de Nueva York le dio la razón a los fondos buitres y parece que va a haber que garpar cash 1.300 millones de dólares. Y si todos los acreedores que ingresaron al canje, que no ingresaron al canje, reclaman lo mismo, pues este sería como un caso de testigo, es una parte, va a haber que garpar más de 25.000 millones de dólares. No quiero preocupar a nadie, pero tenemos 30.000 millones de reservas en descenso. O sea, estamos en la etapa fondo del frasco. Esta es la situación. No es que va a haber que pagar ya los 25.000, pero a lo mejor en unos años sí. Es interesante eso, porque los gobiernos se definen, entre otras cosas, por lo que dejan, ¿no? Va a ser bueno preguntarnos después del 2015 qué dejaron los K después de 10 años. ¿Qué dejaron en concreto? Bueno, quizá dejen, por ejemplo, esto. Y hablando de Timmerpunk, dirigió un nuevo mensaje a la población. Ahí lo tenés al canciller poco diplomático, mirad. Así parezco. No, así soy vos, Patiño. ¿De qué carajo me voy a disfrazar después de octubre? ¡Hola! Ah, sí, señora presidenta. Sí, el negro. Sí, lo vi, un Sí, que él hizo un programa turístico por toda la isla Seychelles, sí. Bueno, sí, yo me encargo. Bueno, que siga bien. Adiós. ¡Graba! Queridos conciudadanos, en mi carácter de canciller de la República Argentina, quiero condenar públicamente las declaraciones del empleado de Cancillería de las Islas Seychelles al decir al grupo de la Nata y sus periodistas que le había dado unos folletos a la presidenta con un montón de lugares turísticos para que visite en ese país. De
Un país que tiene nombre de empresa láctea, Seychelles. ¿Qué hablas, Albert? Seychelles, 4 soques, ¿qué te pasa? Oíme una cosa, antes de hablar de la presidenta, ¿por qué no te vas a vivir un país en serio? Déjate de joder, ¿qué tenés que andar contando? Si la presidenta vino, si se fue, ¿a quién te comiste? ¿Quién sos? ¿El Ventura Negro? Oíme bien lo que te voy a decir, la próxima vez que hable de más, voy a ir personalmente y voy a agarrar un cocotero y te lo voy a meter en el centro con los cocos y todo, y te voy a agarrar y te voy a llevar de la isla arrastrando por la arena de un lado al otro, hasta que los te queden como la cabeza de Narváez. ¿Me escuchaste? Ya mismo voy a estar hablando con las autoridades para que te echen, gilazo, y vas a terminar de doble de muñequito negro de los caramelos Ugus. ¿Me oíste? ¡Buenas noches! No, esta no. No, Maradona va a pensar que soy una rubia teñida, me va a querer. Ahora, lo verdaderamente importante de la semana, lo más importante de la semana es que Martín Insaurralde, que perdió con más salud, ¿ya? Ahí está a punto de blanquear un romance con Jessica Sirio. Se encontraron en Palermo, en un restaurante, y cuando le preguntaron por él, Jessica dijo, es un hombre muy interesante, y que no lo votó porque estaba en Europa. O sea, a Insaurralde no lo votó ni Jessica Sirio. Pero ya mandaron a hacer una foto de los dos para la campaña de octubre que dice, Insaurralde, dale masa. A ver, la estrategia es así. Hemos tenido acceso exclusivo a la estrategia de Insaurralde con Jessica. La semana que viene salen en la tapa de Caras Encuentro Casual en Venecia. Un mes antes de las elecciones, Jessica se agarra de las mechas con la ex mujer de Insaurralde en Intrusos. 3 semanas antes se pelean como Rincón y Alsergi. 2 semanas antes de las elecciones se filtra el video Hot. 1 semana antes, Jessica se hace un EVA-test en vivo en lo de Chiche. Y confirma que está embarazada. Y la noche anterior a la elección, Jessica le advierte a la población que si Insaurralde pierde, está en riesgo la vida del bebé. Bien, señores, esta noche hay más sobre la inexplicable escala de Cristina en Seychelles y sobre los grupos de choque del gobierno en PPT. Un programa que si vos escuchás al revés, viene con mensaje satánico. Para todos y todas, dale. A ver, como te decíamos en el monólogo, no importa si estuvo 2 días, como dijo primero el gobierno en el boletín oficial, o si estuvo 13 horas, como salieron a decir después que dimos a conocer el informe el domingo pasado. En cualquier caso, la escala de CFK en Seychelles no se justifica técnicamente. Y ahora te vamos a mostrar por qué no tiene justificación. Además, en esta nota que vas a ver ahora, habla en exclusiva Nela De Luca, que es una periodista venezolana que estaba en el hotel que paró Cristina y sacó fotos en ese momento. Míralo. Y un día Cristina fue la chica Bond. En serio, créeme, fue así. En su insólita y polémica estadía en las Islas Seychelles, la presidenta de todos los argentinos se alojó en la suite Ian Fleming del Hotel Hilton. Es la suite que homenajea al escritor que inventó a James Bond, el agente británico 007. Bond. James Bond. La Ian Fleming es la habitación más cara y exclusiva del complejo. Un lugar que seguramente inspiró al autor de Bond para imaginar escenas como esta. Úrsula Andrés saliendo del mar en Doctor No. Fleming tenía adoración por estas playas e hizo que uno de sus libros transcurriera en las Seychelles.
Nunca debió imaginar que su suite iba a ser ocupada durante misteriosas 13 horas por una presidente que odia la arena. ¿Qué tal, Nela? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jorge. ¿Y tú cómo estás? Terrible lío se armó con todo esto. Sí, aparentemente soy famosa en Argentina. Nela De Luca es una periodista venezolana que vive en Londres. Por casualidad estaba en el hotel el martes 22 de enero. ¿Vos viste la llegada de Cristina? ¿Estabas en el hotel cuando esto sucedió? No, yo la llegada no la vi porque en el desayuno yo me entero que ella llegó muy tarde, ella llegó sobre las 3 de la mañana. De hecho, me entero de esa llegada por su propio staff. Ajá, ¿por qué? Porque ellos estaban allí desayunando todos y entonces comentando que bueno, que ella estaba muy molesta porque se había retrasado el vuelo, no sé si de Vietnam, que había llegado tardísimo y otras cosas allí que oí, pues, del mismo staff de ella. Sus comentarios en Twitter sobre la estadía de Cristina y de la delegación argentina pasaron, por entonces, desapercibidos. Pero hoy, cuando nadie logra explicar el motivo de la escala, cobran otro sentido. Te tuiteo, wow. Qué pena, ¿no? Que los únicos días que tenemos allí, pues va a llegar esta persona que es tan VIP, yo sabía que eso iba a ser un follón y por eso lo puse, ¿no? Una opinión personal que en ese momento pues no sabía que iba a ser leída por tanta gente. La escala de Cristina en Seychelles no fue obligatoria, pero tampoco casual. Había sido convenientemente programada y avalada por la Presidente. Tanto es así que en los días previos a su llegada ya había una comitiva argentina alojada en el Hilton. Yo concedo esta entrevista y te la doy con exclusividad porque yo una vez leí una quote del Desmond Tutu que decía que la gente no se puede quedar inmune a las injusticias, ¿sabes? Porque tú no puedes ser neutral. Si tú eres neutral, y una injusticia fue que tú sacaras un programa el domingo pasado y te atacaran diciendo que eso no había sido verdad. Uh-huh. Bueno, primero que lo negaron, después dijeron que eso era un toque técnico, que bueno, eso no fue un toque técnico, señores, porque yo llegué el 20 y el 20 ya estaba la delegación, o sea que eso estaba planeado. Que era como una delegación, porque no se veían que eran turistas ni eran parejas, sino que eran como 8 o 10 personas. Y nos enteramos que pues estaban esperando a la presidenta que iba a llegar en esos días. ¿Vos tuviste oportunidad de tomar fotografías de todo esto? Luego, antes, durante... por ejemplo, tomé la foto, una foto en el desayuno, donde habían varios, o sea, es que era mucho, o sea... Claro. No era... Tenían 6 cabañas porque los veía cómo se veían, porque tenían cabañas en la montaña y tenían la cabaña de Cristina. En una de mis tweets, no sé si lo viste, uno de mis tweets yo pongo que hay una persona fuera de la cabaña. Esa es la cabaña presidencial, esa es la suite presidencial que se llama Ian Fleming. ¿Tenés idea, por último, te hago una última pregunta, que ella haya hecho algún tipo de pedido especial o alguna preparación en el hotel? Yo sé por dónde vienes. Sí, es que ella pidió, una de las exigencias fue que le llevaran una de las straight meals, no sé, una de las máquinas para caminar. De la cinta de caminar, que se la llevaran del gimnasio que estaba al final, porque este hotel está en una montaña. Uh-huh. Entonces, el gimnasio y el gym está al final y su suite estaba mucho más arriba. Logísticamente era imposible. Y eso fue una de las cosas que no le dieron. O sea, que se quedó sin caminar Cristina siempre. ¿A qué fue Cristina? Si nos guiamos por el relato oficial, a nada. En ese lugar los pilotos iban a tener un descanso, porque después tenían que seguir volando 7 horas más. Fue una escala técnica, argumentan, para reabastecimiento y descanso de la tripulación del avión contratado, pero eso no tiene mucho sentido.
¿Son realmente necesarias 13 horas y medias para que descansen los pilotos y la tripulación de a bordo? Eso depende de la cantidad de tiempo de servicio que tienen los tripulantes. Lo que no es razonable es que una presidenta esté 13 horas parada en un aeropuerto. El avión, un Bombardier Global 7000 de la empresa inglesa Chapman Freeborn, había despegado de Hanoi, Vietnam, y estaba en condiciones de volar unas 13 horas. Sin embargo, bajó en las islas cuando llevaba 7 horas y media. El avión es uno de los más avanzados en plaza en este momento, en el cual tiene 13.000 kilómetros de distancia de autonomía, que puede variar a lo mejor si tenemos viento de frente o viento de cola, pero en realidad el avión podía haber llegado a hacerlo. En lo que respecta a la tripulación, no nos olvidemos, es un avión de matrícula inglesa con una reglamentación inglesa que es distinta a la que tenemos nosotros acá en la Argentina. Pero lo importante de esto es si podía haber llegado. En lo que respecta a autonomía, sí, en lo que respecta a la posibilidad de las aeronaves también, así que no habría ningún inconveniente. El avión contratado llegó a la isla de Mahé a las 3:50 de la madrugada. ¿Cuánto demora, por ejemplo, la carga de combustible y el recambio de la tripulación de ser necesario por las horas que llevan en servicio? 40 minutos. Pero el avión que transportaba a Cristina permaneció en el pequeño aeropuerto de las islas 13 horas y media antes de volver a despegar. Desde Mahé hasta Upington, la escala técnica obligatoria en Sudáfrica, hubo otras 5 horas y 20 minutos de vuelo. Recién ahí se cambió a la tripulación. Lo que tendría que haber hecho la empresa contratista, en este caso Chapman, es proveer una tripulación fresca, la llamamos así, o descansada, en la isla de Seychelles, como para poder continuar vuelo, como lo hicieron en Updating, o sea, en la parte de Sudáfrica. En Sudáfrica aterrizaron, cargaron combustible, cargaron una tripulación nueva descansada, hicieron el cruce hacia Buenos Aires. La duda que nadie termina de aclarar es por qué el avión bajó en Seychelles cuando tenía la autonomía suficiente para cubrir de manera directa el trayecto Hanoi-Upington. Usted manejó el avión presidencial. ¿La comitiva oficial viajó sin detenerse más horas que en este caso, digamos, otras experiencias de viajes presidenciales en los que usted haya participado? Nosotros hicimos, lo que pasa es que eso es, en el caso nuestro es un avión más grande que puede llevar mayor cantidad de pasajeros. Generalmente la comitiva oscilaba entre 55 y 70 personas. Pero nosotros hemos hecho vuelos Buenos Aires-Moscú directo con 15 horas 15 de vuelo y, por ejemplo, Buenos Aires-Doha con 16 horas 15 de vuelo, en los cuales, si nos fijamos atentamente a lo que realmente pasó con la reglamentación nuestra, en teoría, si no hubiese sido un vuelo de interés nacional, hubiese tenido que tener otras tripulaciones para cambiarlas y para volver, cosa que no se hizo en ese momento, porque dentro de lo que es nuestra reglamentación especifica que si es un vuelo de interés nacional, que en este caso el traslado de un pasajero VIP, como es la Presidenta de la Nación, así lo consideran. Frente al Índico, en la exclusiva suite de James Bond, queda guardado por ahora el misterio de las 13 horas y media más inexplicables de la gira presidencial. Sí, veíamos en el informe lo injustificado de esta escala técnica, como dijo el gobierno en Seychelles. Hay otro elemento más que conviene destacar. Nosotros estuvimos en Victoria, en la capital de Seychelles, y el aeropuerto es un aeropuerto muy chiquito. Es casi como un aeropuerto de alguna provincia acá en el interior. No tiene infraestructura, no tiene mayor soporte técnico en tierra en caso de ser necesario. O sea, eso debería ser solo una escala para cargar combustible. Algo más, o sea, para recordarlo, en este tipo de vuelos contratados con un jet privado con una empresa, todas las escalas, todos los aterrizajes, los horarios, los despegues, el tiempo en cada escala se pautan con anticipación y con acuerdo de quien contrata. Si Cristina no hubiera querido estar 13 horas varada para que la tripulación descanse, lo lógico hubiera sido que hubiera un recambio de tripulación en el caso de que necesitara descansar, cargar combustible
Y seguir viaje. 40 o sea, minutos. Realmente, excepto que hubiera sido pedido por quien contrató el viaje, no tiene justificativo. Bien, el gobierno sigue sin contestar qué fue ayer, incluso a las 13 horas. Cristina Seychelles. Estaría bueno que contestara, que dijera alguna cosa. Parrilli contestó en su momento, lo hizo el domingo pasado mientras estábamos en el aire, me llamó asesino mediático, primero sicario, después asesino. Te vamos a mostrar quién es Oscar Parrilli, el cerebro de toda la operación mediática con la que el gobierno salió a responder la información sobre Seychelles. Y cómo controla Parrilli a las organizaciones sociales que actúan como fuerza de choque del gobierno K. Algo que te vamos a mostrar también después. Veamos la historia de Parrilli, el padre de la reacción. Nunca se conoció la agenda de actividades de Cristina en la isla, ni qué es lo que vino a hacer. Was a private visit or was an official visit? I cannot say anything at present right now. Wasn't an official visit. No. Ustedes saben que nunca el gobierno responde nada a todo lo que decimos. Yo en esta misma pantalla le dije a la presidente, si usted conoce algo de lavado de dinero, desmiéntalo o dígalo. Pero... Lo que provocó el programa del domingo pasado fue inédito. Por primera vez el gobierno salió a responder una denuncia de PPT y lo hizo mientras estábamos en el aire. Así empezó todo. Mira, Seychelles, la corrupción K más mentiras y agravios de Clarín. Es larga la nota. El programa empezó hace 15 minutos. Primero, la cuenta de Twitter de la Casa de Gobierno tiró un tuit que remitía a un comunicado publicado en la web cfkargentina.com.ar. El comunicado se titulaba Seychelles, la corrupción K, más mentiras y agravios de Clarín. Un comunicado de la Presidencia de la Nación que seguramente va a ser tapa de los diarios. Apenas unos minutos después, C5N informaba sobre su contenido. Por parte del sicario mediático de Magneto y Clarín, señor Jorge Lanata. Canal 7 también se plegó a la desmentida. El gobierno nacional desmintió haber hecho un viaje de 2 días a las Islas Seychelles por parte de la campaña de desmentida siguió en todos los medios oficialistas y fue increciendo con el correr de las horas. Clarín contra la democracia, tras ser una vez más desmentido por la realidad. Ignacio Copani tuiteó que yo era el carapintada del siglo XXI. Aldo Rico, un poroto al lado de Clarín. El enojo de la presidencia de la República era el mayor que se conoce. Para Víctor Hugo, yo había pasado a ser el mismísimo diablo. Estamos en presencia de algo diabólico. Estamos en presencia de algo que es el diablo. ¿Quién fue el cerebro de toda esta movida mediática que nos señaló como golpistas y destituyentes por el solo hecho de habernos preguntado qué fue hacer CFK a un paraíso fiscal como Seychelles? Bueno, la verdad que estoy decepcionado. Fue Oscar Parrilli, el secretario general de Presidencia, de llegada íntima y directa a Cristina. Esto lo escribió usted. Sí, efectivamente, como dijo Lanata, el pelotudo que escribió eso, bueno, ese soy yo, ¿no? El lunes, Parrilli arrancó hablando en los programas de la primera mañana. ¿Realmente creen que Lanata es un factor destituyente hoy? No, Lanata está amenazando, está extorsionando, sin duda. Siguió a la tarde. Para entonces, yo ya era un asesino mediático. Es un asesino mediático, él se dedica a destruir exactamente lo que está haciendo, intentando destruir las personas y asesinar o desaparecer la figura de Cristina o en este caso también de Néstor. Eso es lo que digo y lo reitero. Lo más grave, Graña. A la noche lloró por Néstor en el programa de Rolando Graña de América 24. ¿Qué es lo que quieren? Que la gente no recuerde a Néstor Kirchner, como seguramente lo va a recordar. Eso es lo que están haciendo. ¿Cuántos años llevó usted con él? Discúlpeme. Parrilli lloró toda la noche, porque volvió a llorar en CN23. El 27 de octubre van a ser 3 años de que Néstor no está con nosotros. El ultraoficialista canal de Sergio Spolsky, en un programa especial al que llamaron Las mentiras de la nata. La respuesta mediática del gobierno a la denuncia sobre la escala presidencial en Seychelles estuvo preparada de antemano, y los arquitectos fueron 2. Es el que me sigue en todas mis locuras arquitectónicas.
De hecho, en su Facebook, Cristina coincidió con Parrilli. Habló de una operación evidente y explícita que busca atacar la memoria del que ya no puede defenderse, del presidente Néstor Kirchner. Oscar Parrilli es uno de los pocos funcionarios que mantiene su puesto desde la llegada del kirchnerismo al poder. Supo volverse imprescindible administrando la vida cotidiana de la presidente. Es una especie, por un lado, de administrador de la Casa Rosada, es el que se encarga de que toda la Casa Rosada funcione como quiere el presidente, en su momento Néstor, pero ahora se nota mucho más eso con Cristina, porque Cristina inició un plan de obras, de remodelación. Muchas veces podemos ver a Parrilli caminando con Cristina por la Casa Rosada. Cristina, obviamente, es la que decide qué se hace, qué le gusta y qué no le gusta de las reformas, y él ahí al lado tomando nota, y es el que va a llevar a cabo los proyectos de Cristina. Es administrador de la Quinta de Olivos también. A ver, que se encarga de las cuestiones, por ejemplo, de las licitaciones para comprar los alimentos en la Quinta de Olivos. Por eso es el primero con el que se comunica cada mañana Cristina Kirchner, para que le dé un poco el parte de situación de cómo comenzó el día y qué es lo que hay en su agenda, y ella le pide en todo caso modificar algo o llamar a alguien o tratar de hacer algo, y es el último con el que se comunica generalmente a la noche también Cristina para terminar de ver cómo cerró la jornada y a lo mejor ya empezar a hablar del día siguiente. Oriundo de Neuquén, Parrilli fue un fiel menemista y se convirtió en un fanático kirchnerista. Sí, puro. Entre una y otra gestión, cambió radicalmente su opinión sobre la privatización de YPF y la creación del sistema jubilatorio de las AFJP. Él hablaba en su discurso de que, bueno, cada trabajador se tiene que hacer cargo y recaudar para sí mismo, no puede estar el Estado beneficiándolo al que no haya recaudado lo suficiente durante su vida laboral. No solo es uno de los discursos más importantes en el momento del debate del proyecto de jubilaciones para privatizar las jubilaciones, sino que él sale en una rueda por los medios para explicarle a la sociedad los beneficios de las AFJP. Uno revisa los archivos, ver noticias de aquella época donde aparece Parrilli jugando al truco con jubilados y hablando de las virtudes de las AFJP. En la Casa Rosada lo llaman el mayordomo, y su obediencia sin fisuras lo convirtió en el escriba favorito de la presidente. El comunicado del domingo revela su estilo, que ya había utilizado en otras oportunidades. Irónico, maleducado, brutal. En general son textos muy mal redactados, que en general no desmienten nada, lo que intentan desmentir, pero sí con un ataque frontal al periodista que publicó tal o cual información. Eso fue muy patente en el último año y pico. Lo hemos sufrido muchos periodistas y fue escalando, ¿no? Cada vez era un escalón más arriba el tono de estas desmentidas de Parrilli. Y todo el mundo sabe en la Casa Rosada que Parrilli no escribe una coma o no dice una sola coma sin la aprobación de Cristina Kirchner. Las funciones de Parrilli van mucho más allá de su rol de mayordomo presidencial. Tiene también otro trabajo en el gobierno, es el principal interlocutor con las organizaciones sociales y es quien se encarga de movilizarlos a los actos K. Y Parrilli fue el que instrumentó la política que después se vio que era una política de cooptación de algunos líderes de los movimientos sociales para llevarlo a la política de apoyo al gobierno kirchnerista. Con una idea que tiene Kirchner de que todos los hombres tienen precio. Entonces se le da, muchas veces las organizaciones sociales piden algo y Oscar Parrilli le redobla la apuesta, le da el doble a cambio de que dejen de seguir a determinados dirigentes. Yo creo que esa ha sido permanente la política. Lo han hecho con las organizaciones de desocupados, pero también lo han hecho con los organismos de derechos humanos. En todo esto participó Parrilli. Él sacó a un dirigente de Quebracho como Pérsico y lo corrompió armando el movimiento Evita. Le sacó a Víctor de Genaro, una dirigente de ATE como Milagro Sala, y con su plata armó una Tupac Amaru, corrompió a montones de delías de que hay por todo el país.
pero a nosotros no nos pudo comprar ni nos pudo quebrar. Vio que no era cierto que todos los hombres tienen su precio. La influencia de Parrilli entre los líderes de las organizaciones sociales pudo verse el lunes, después de su inédito raíz mediático. A la tarde, el siempre obediente piquetero Luis Delía tuiteó mi dirección particular y recomendó a sus seguidores dirigir allí todos los repudios. Bien, lo corregimos en el aire, pero de todas maneras lo aclaro, quien aparecía primero como Francisco Jueguen era Leonardo Míndez, en verdad, y luego apareció bien en el tape. Luciana Geuna está hablando de una denuncia penal contra Parrilli por la contratación del avión que llevó a CFK a Seychelles. Exactamente, no solamente vos vas a hacer una denuncia penal contra Parrilli, los diputados del radicalismo Julio César Martínez y Manuel Garrido esta semana hicieron una presentación que cayó en el juzgado de Ariel Lijo y lo que dice es básicamente lo acusan de violación de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Por un lado, este avión que se contrató a la empresa Chapman Freeborn, que contamos que es el del viaje a Seychelles, se hizo mediante contratación directa. Esa es una de las razones. Y la otra es que esta empresa opera logísticamente con empresas que operan petróleo en Islas Malvinas. Y eso está prohibido por ley en Argentina. Nosotros no deberíamos poder contratarlo. Y esa es una de las razones por las que se le acaba de abrir una causa penal a un funcionario que con su perfil bajo y esa manera de hacer las cosas hizo que en general en Comodoro Pi no tuviera hasta ahora grandes problemas. Esta denuncia podría ser un problema grave porque claramente como mínimo no hubo licitación y porque hay una ley que es la 26.659 que es la que prohíbe justamente que se contraten a empresas que operan en Malvinas. Bien, te contábamos que Parrilli, aparte de dedicarse a contratar aviones de manera directa y de insultarme, y de ser el mayordomo presidencial, maneja parte de las fuerzas de choque K. El kirchnerismo logró, como veíamos en el tiempo recién, cooptar a las organizaciones sociales que surgieron con la crisis del 2001 y transformarlas en fuerzas de choque. ¿Cómo? Bueno, las compraron con planes sociales y con financiamiento. Y además sumó a otras organizaciones propias, como la Cámpora, en esta lista. En el tape que sigue te mostramos cuáles son las fuerzas de choque y su accionar violento. Véalo. Son la fuerza de choque K, las agrupaciones que salga a defender cueste lo que cueste a CFK. No perdonan. Todo aquel que no coincida con los postulados del modelo termina siendo blanco de sus agresiones verbales. Y a veces más que verbales. Todas reciben financiamiento del Estado. Para todas, la obediencia es debida. La del movimiento Evita sí que fue una década ganada. Somos los herederos. Nació en 2003 como una de las tantas agrupaciones de desocupados derivadas de la crisis del 2001. Hoy, 10 años después, es la organización social con mayor poder de movilización del país. Su jefe, Emilio Pérsico, es funcionario del gobierno y recibe más de 20 millones de pesos mensuales en planes sociales y hasta tiene una isla en el Tigre donde adoctrina a sus cuadros políticos y económicos. El movimiento Evita saltó a la fama en 2004, cuando en uno de los primeros cortes totales de la 9 de julio, 3 de sus militantes le pegaron con un caño en la cabeza a un taxista que se bajó a preguntar por el piquete. Pérsico dijo entonces que se trataba de compañeros en proceso de integración. En 2008, durante la crisis del campo, Pérsico y su gente hicieron bien los deberes y se ganaron el respeto de la dirigencia K. Impidieron que los ruralistas ingresaran a Plaza de Mayo. La recompensa llegó de mano del ministerio que dirige Alicia Kirchner. Desarrollo Social les entregó 14.000 planes Argentina Trabaja, la cifra más grande de las organizaciones K. Por ejemplo, la Argentina Trabaja es un plan que cubre 150.000 desocupados, pero en el país hay muchísimos desocupados más, muchísimos precarizados que nunca pudieron entrar al plan. Las organizaciones oficialistas han sido privilegiados en eso y eso como contraprestación
hay mucha gente en los actos de Cristina. En la calle, los hechos de violencia no son pocos. El 24 de marzo de 2012, en la marcha por el Día de la Memoria, uno de sus militantes apuntó con un arma de fuego a miembros de Libres del Sur. ¿Habrá sido otro compañero en integración? El problema central que nosotros les recriminamos a ellos, que habiendo surgido un movimiento social, se prestan para una farsa de gobierno popular. En 2011, la agrupación de Pérsico tuvo una buena cosecha electoral. Logró un diputado nacional y 2 diputados provinciales. Uno de ellos es Fernando el Chino Navarro, fuerza de choque verbal siempre disponible para defender a los K. Este año fueron por más. Armaron en el Tigre su campamento para la formación de cuadros políticos y económicos. Estamos en el arroyo Caraguatá, en Tigre. En esta isla, el movimiento Evita se encargó de la formación de cuadros políticos. En el verano se daban campamentos que duraban 2 días y se bautizaron como Sabino Navarro en honor a un militante montonero que murió en 1971 en un enfrentamiento con la policía. De ese curso participaron más de 1000 chicos y chicas de todo el país. El último día, el diputado nacional Fernando Chino Navarro fue a la isla a cerrar el evento. Lo acompañó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La Cámpora es la trinchera joven del gobierno para sus peleas más emblemáticas. Creada por Máximo Kirchner, la agrupación logró cargos y poder en todas las áreas de gobierno. Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia, Patucho Álvarez en Telam, Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas, y sigue la lista. Maneja cajas jugosas, cifras millonarias de fondos del Estado. Tomaron como iniciativa política, y eso sí fue público y notorio, agarrar los organigramas de los establecimientos de los distintos estamentos del Estado y llenar las grillas. Sus líderes usan ese dinero para ganar adeptos y disciplinar gente a través de la militancia barrial. Uno de los casos más paradigmáticos de este modus operandi se registra en Mercedes, el bastión territorial de Guado de Pedro. Mira cómo funciona. En Mercedes, ¿cuáles son las instituciones que controla hoy la Cámpora? Bueno, particularmente el PAMI, el ANSES y el CDR. Y nos ha puesto, en situaciones, hay veces hasta de enfrentamiento. ¿Eso se genera por la inserción de la Cámpora en los barrios? Sí. Y una polarización que yo creo que también tiene que ver con un fuerte adoctrinamiento. La Cámpora actúa como fuerza de choque ante las consignas más simbólicas del gobierno. Sus dirigentes se pusieron al frente de la campaña contra Clarín. Inventaron los afiches Todo Negativo. Se movilizaron a la sede del diario. Intentaron presionar en el Consejo de la Magistratura y fogonearon el armado del 7D. 7D. Fueron los soldados elegidos por CFK para combatir la inflación. Operativo permanente que vamos a hacer de mirar para cuidar. Los jóvenes que iban a recorrer los supermercados para hacer cumplir el acuerdo de precios impuesto por Guillermo Moreno. La Cámpora también participó del desalojo de la comunidad Cuom, que acampaba en la 9 de julio en reclamo de sus tierras. Su jefe, el diputado Andrés El Cuervo Larroque, estuvo al frente del operativo que ejecutó la Gendarmería. Larroque es el mismo que el 27 de febrero de este año increpó a la diputada del PRO Laura Alonso en medio de un debate por el memorándum de acuerdos con Irán. Cuando pasan de las palabras a los hechos, los jóvenes de la Cámpora pueden ser bravos. En abril, la agrupación copó la Facultad de Periodismo de La Plata para montar ahí el Comando de Asistencia a las Víctimas de la Inundación. Con pecheras azules como uniforme obligatorio, los militantes camporistas se enfrentaron a trompadas y palazos con un grupo de la UOCRA, con el que disputaron el reparto de las donaciones. Un mes antes, durante la celebración del 37º aniversario del golpe de marzo del 76, propusieron un polémico juego para atacar a periodistas y opositores.
Baja tu propio cuadro, en alusión a cuando Néstor Kirchner obligó a bajar los cuadros de los genocidas de la dictadura militar. Se los conoce como los 12 apóstoles. Son los soldados de Guillermo Moreno. Bajo las órdenes del secretario de Comercio, se mueven en las sombras o a la luz del día, depende del caso. Son todos empleados públicos, digamos. Vienen siguiendo los pasos de Moreno a través de diferentes dependencias públicas. Pasaron otros por papel prensa, el mercado central. Todos son funcionarios públicos, por lo cual, en definitiva, lo pagamos nosotros, ¿no? Los 12 apóstoles intervienen en cada conflicto que afecta a intereses del gobierno K. Los 12 apóstoles también funcionan como grupo de choque dentro del INDEC. El INDEC fue una especie de prueba piloto, prueba de laboratorio, donde sistemáticamente se puso en juego ese ejercicio de poder a través de la violencia y también de las amenazas. Algunos son funcionarios. Pablo Serioli es exdirector de Papel Prensa y subsecretario de Comercio Interior. Guillermo Cosentino se desempeña como gerente en el Mercado Central. Rubén Zampino es director suplente de Papel Prensa. Y Hernán Brahim, la mano derecha de Moreno. Presidente, acá en la sala se encuentra el señor Brahim. El señor Brahim, que es funcionario del INDEC y es uno de los patoteros del señor Moreno. Acá le voy a dar una foto de cómo carga palos en las movilizaciones y cuando va a la plaza. La Federación Tierra y Vivienda agrupa las huestes de Luis de Liga, el hombre que esta semana lanzó una convocatoria amenazante en repudio a la denuncia sobre la escala presidencial en Seychelles. Un hombre que no duda en pasar del dicho al hecho. Fue lo que hizo cuando, en pleno conflicto del gobierno con el campo, le pegó una trompada al ruralista Alejandro Gahan. Delía tiene en su fuerza una estructura marginal, tiene una relación directa con quienes hoy integran esa estructura violenta, que son pibes que a lo mejor están muy comprometidos con el tema de la droga, que Delía juega un rol de sacarlo de las comisarías y todas esas cosas antes de que intervenga la justicia, y entonces tiene como un sector operativo muy interesante. En agosto del 2006, cuando Juan Carlos Bloomberg organizó una marcha en reclamo de seguridad, Delía armó una contramarcha para amedrentar a los críticos de la Casa Rosada. Delía es un hombre violento, que no tiene ningún límite en transgredir las normas de convivencia con tal de defender sus propios intereses. Este verano, en Mar del Plata, volvió a poner el cuerpo para convertirse en un escudo de CFK, cuando un grupo de caceroleros quiso acercarse a la Presidente el día de la llegada de la fragata Libertad. Bien, la Tupac Amaru, otro de los casos quizás más emblemático de fuerza de choque, la agrupación que lidera Milagros Sala en Jujuy. ¿Te acordás? El año pasado estuvimos ahí. Es más, todavía nos deben una cámara y no me acuerdo qué otra cosa nos robaron. Tienen un historial de violencia y te vamos a contar lo que están haciendo ahora con el Perro Santillán, que es quien ganó la elección en el Sindicato de Empleados Municipales y no lo dejan asumir. Y vas a ver un video con una escena bien concreta, cómo gente de la Tupac le pone una pistola en la cabeza a un dirigente sindical allegado a Santillán. Ahí lo tenés. ¿A qué distancia te pone el arma? Y a esa distancia. Me dice así que me va a matar a mí y a mi familia. Estamos en la esquina de Avenida del Éxodo y Cerro Chañí. A 50 metros está la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. A 20 metros el Sindicato de Obreros Municipales. Y a pocos metros el Banco Macro, a donde había ido Adrián Mirkin a hacer unos trámites. En esta esquina, Mirkin fue amenazado por José Bejarano, uno de los miembros de la agrupación ODIG, que pertenece a la red de organizaciones de Milagros Sala.
día 18 de julio concurrimos a la central, a la municipalidad central de acá, de la capital, San Salvador. En ese momento nos damos que había gente repartiendo folletos difamando al compañero Santillán. Le preguntábamos quiénes eran para saber si eran de la municipalidad y nos dijeron no, que le había pagado la ODIG para repartir esos folletos. Cuando ya se estaba disipando todo este problema, viene José Bejarano, para su camioneta en el medio de la calle, saca un fierro y saca un arma de la camioneta. Se baja de la camioneta y me apunta en la cabeza a mí. Me apunta en la cabeza y me dice, te voy a matar a vos y a tu familia. Bejarano es el hombre que exhibe su arma en los días previos a la elección de autoridades del Sindicato de Empleados Municipales de Jujuy. Previa a las elecciones estuvieron marcadas las campañas por amenazas, por situaciones a donde los compañeros tuvieron que vivir peligrosamente apuntados con armas. Llegamos a las elecciones, nosotros ganamos con el 63% de los votos, la lista blanca. Ante tal diferencia no hay discusión posible. Y al otro día de las elecciones el gremio fue tomado, el sindicato fue tomado por esta organización social del ODIG, que pertenece a la conducción de Milagro Sala y que en definitiva pertenece al partido que ahora se va a presentar a elecciones llevando a Milagro Sala como candidata. José Luis Bejarano lidera la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy y es uno de los colaboradores más cercanos de Milagro Sala. Solo un mes después, la organización Tupac Amaru participó de un escrache al empresario Héctor Manieto. Ocurrió luego de la audiencia de conciliación con el periodista Víctor Hugo Morales. Pues es que veía las imágenes y me acordaba del Nosotros Somos Buenos, ¿te acordás? Esa marcha del año pasado que nos había Bastante juntado. impresionante, sí. ¿Devolvieron las cámaras? No devolvieron la cámara. Y la causa judicial nos dicen que tampoco avanzó demasiado en este último año. Y hay varias causas judiciales que tienen los miembros de la Tupac Amaru, organizaciones que pertenecen a la red de organizaciones de Milagro Sala y también contra Milagro Salas. Hay alrededor de 12 causas, casi todas están en un juzgado de instrucción que se llama residual. Hubo una reforma grande del código en Jujuy y las causas que van del 2005 al 2009 quedaron radicadas en el juzgado de Francisco Javier Arrostegui. Esas causas van desde lesiones, amenazas, asociación ilícita y casi todas, en su mayoría, hay 8 de ellas que están prescriptas. Milagro Sala fue sobreseída y también algunas se archivaron. José Luis Bejarano es el titular de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy y es la segunda organización más importante que tiene Jujuy detrás de Milagro Salas. En el mes de junio hubo una misión especial que hizo el Foro de Periodistas Argentinos, FOPEA. Fueron allí, se entrevistaron con alrededor de una veintena, casi 30 periodistas de 5 distritos o municipios de la provincia de Jujuy. Hicieron un relevamiento bastante importante sobre qué pasa con los medios de comunicación, cómo se ejerce la profesión allí, y hay mucho temor, todo el tiempo hay mucho temor de periodistas, incluso de algunos medios electrónicos, de querer hablar y contar qué pasa con la Tupac Amaru y con Milagro Sala en Jujuy. Vos sabés que yo quería que nos estuviéramos un ratito sobre esto, el comunicado de FOPEA. FOPEA reúne a más de 300 periodistas en todo el país. Mirá, ahí tenés el estado de situación del periodismo en Jujuy. Fíjate lo que dicen. Nuestro monitoreo ha registrado durante el último año intimidaciones y hostigamiento de varios sectores. Uno de esos sectores es el de la dirigente social Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru. Entre legisladores, funcionarios del Poder Judicial y periodistas, dice FOPEA, hemos recibido un diagnóstico coincidente sobre actitudes violentas sufridas a partir de haber realizado críticas a esa dirigente social y a su metodología. En los últimos años ha existido por lo menos una periodista, Susana Arriegues, que ha tenido que vivir con custodia asignada por el Poder Judicial ante el hostigamiento sufrido tras cuestionar a Milagro Sala. Ha denunciado amenazas desde hace 7 años.
y ahora está muy preocupada porque la custodia le ha sido levantada. Escuchó otro de los puntos. Varios colegas más han decidido abandonar la práctica activa de la profesión, gente que ha dejado la profesión en Jujuy, por las presiones que recibieron como única alternativa ante el riesgo de vida y la desprotección que sintieron. Hay otra placa que dice: también hemos recibido denuncias de periodistas que nos han dicho que no se animan a denunciar presiones y hostigamiento por parte de esa organización social y optan por el silencio. Estamos hablando del informe de FOPEA, una organización que reúne a 300 periodistas en todo el país. Una periodista jujeña, Rosario Agostini, que desarrollaba su labor periodística como conductora del programa Dos Puntos en Radio FM Génesis de San Salvador de Jujuy, remitió a FOPEA un informe donde relata que tuvo que discontinuar la conducción de su programa al tomar conocimiento de amenazas que sufrieron sus colaboradores para disuadirla por su postura fuertemente crítica a la dirigente Milagro Sala. Y hay otros 2 párrafos más para resaltar de este informe, que es realmente increíble y muy exhaustivo por otro lado. Hubo coincidentes testimonios que señalaron que tanto en la Policía Provincial como en buena parte de fiscales y jueces penales, tanto en la Policía Provincial como en buena parte de fiscales y jueces penales, hay militantes o simpatizantes de Sala, lo que condiciona su intervención en el caso de una denuncia. Esto pudo ser nuevamente verificado por FOPEA en estos últimos días. Eso lo veíamos el año pasado. ¿Te acordás que había un comisario que llamaba Rivera, que era el que participaba con ellos? Que había sido jefe de policía de la capital. Que había sido jefe de policía de la provincia. Y por último, el informe de FOPEA, la existencia de este parapoder, que no es limitado ni controlado por el gobierno provincial y en gran medida es sostenido por el gobierno nacional, genera fuerte conmoción en los colegas y es una evidente limitante de la libertad en el desarrollo de su tarea. Pues es que viene bien leer esto, porque cuando se habla de libertad de prensa, más allá de que últimamente el aparato del Estado se dedica a hostigar, más que nada, no se toma en cuenta el interior. Y en el interior hay radios FM chicas a las que le meten un caño o les rompen el auto o los cagan a trompadas. Hay funcionarios, intendentes, concejales, etcétera, que han estado, hay que ver el informe FOPEA del año pasado, que han estado a golpes de puño con periodistas. O sea, son lugares chicos donde todo el mundo se conoce y donde es muy difícil laburar, y más cuando tratas de laburar con una posición independiente. En el caso de Jujuy, ¿qué es lo que vuelve peligrosa toda esta historia? Milagro Sala quiere ser gobernadora de Jujuy. Sí, por ahora van un paso previo, que es candidata a diputada provincial por un partido que se llama Soberanía Popular, y sí, digamos, netamente lo que hizo Cristina en su último acto fue ir directamente a un acto con ella y después separado a un acto con el gobernador Fellner. El más emblemático de los grupos de choque, lo veo venir al Santo Padre. A la miércoles, estará por producir un milagro. Ahora, lo que no entiendo es un milagro con quién, porque estoy solo. A menos que sea un milagro conmigo. ¿Qué pasa? Hablo como Víctor Hugo. ¿De dónde saliste, Néstor? Barrilete cósmico, ¿de qué provincia de la Patagonia viniste? Quiero llorar, Dios santo. Viva Néstor y la compañera Cristina. Esta revolución para llorar, perdónenme, barrilete cósmico, ¿de qué relato saliste para dejar tantos de la corpo en el camino? Gracias Dios, gracias Cristina, gracias por Néstor. Estamos quedándonos con todo. Vamos al corte. Como parte de la reacción bastante brutal del gobierno después que dijimos lo de Seychelles, empezó a circular un argumento increíble, que es el tema del golpe, otra vez, el tema del golpe. Cuando el gobierno habla de golpe institucional, hubo declaraciones, por ejemplo, esta semana de Diana Conti y de Juliana Di Tulio, diciendo que para ellos significaría un golpe que perdieran las elecciones en octubre y que la oposición quisiera tomar la presidencia de la Cámara de Diputados. Es una interpretación bastante particular, porque en verdad si el gobierno pierde y la oposición tiene mayoría, tendría que tener la presidencia de la Cámara.
Pero todo el tiempo el gobierno agitó el fantasma del golpe. Incluso antes de que Néstor asumiera como presidente, ya estaba hablando de golpe. Nico Buñaski estuvo laburando en esto y por lo menos encontró 20 intentos de golpe teórico que nunca sucedió. Lo importante del fantasma, yo lo escribí el sábado en una nota en el diario, no es que exista, sino que asuste. Y en ese sentido se agitaba el fantasma del golpe. Incluso de un autogolpe también. Fíjate. Es un intento encubierto de golpe institucional, es decir, que se intenta descalificar las instituciones porque las cosas no le salieron como esperaban. Todo empezó cuando la historia todavía no había empezado. El 5 de mayo de 2003, el todavía candidato presidencial Néstor Kirchner ya acusaba a su rival, Carlos Menem, de denunciar fraude en el balotaje para dar un golpe institucional. Es un intento encubierto de golpe institucional. El 28 de agosto de ese mismo año, con Néstor en la Rosada, el piquetero Luis Delía anticipó que podría haber un golpe contra la democracia similar al que se había hecho en Venezuela contra Chávez. Delía anticipó que defendería a Kirchner en la calle y a los tiros. Siempre en los momentos turbulentos y cuando no hay respuesta para los problemas, se recurre a la teoría conspirativa, que no es una teoría inventada por el gobierno actual, se utilizó siempre en todos los gobiernos, así que es un tema muy gastado, el tema de la teoría conspirativa, pero que parece que sigue dando buenos resultados. En mayo de 2004, Kirchner le pidió explicaciones al jefe del ejército por una cena en el regimiento de Patricio junto a ex dirigentes radicales. El entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo que era un complot contra la democracia. Un mes después, el 4 de junio, el presidente denunció una movida desestabilizadora organizada por policías, militares, economistas y políticos. Se inició una causa motorizada por el fiscal Stornelli, pero quedó en la nada. Uno de los argumentos o de los discursos que ha adoptado el gobierno es que las denuncias sobre corrupción o que involucren a la figura presidencial es un intento desestabilizador, digamos, que pone en riesgo la institucionalidad. ¿Cómo lo ve? Obviamente que desde cualquier punto de vista esa pretensión es inaceptable. Hay una locura de parte del gobierno, digamos, ha perdido agenda, ha perdido control, digamos, sobre qué es lo que quiere hacer, y, digamos, tiene esta visión de negadora de la realidad, que le hace el camino muy fácil a sus críticos. El gobierno ha adoptado a través de su prensa dicta una política de negación que nadie la cree. Cuando dice se come con 6 pesos, o no hay inflación, o el INDEC, digamos, es impecable. Milani cortaba flores en la ruta, digamos, simplemente es ridículo. En 2005, Kirchner denunció otro oscuro pacto desestabilizador encabezado ahora por Duhalde, Patti y Menem. Ese pacto que hoy estamos sufriendo como ser en la provincia de Buenos Aires es el pacto Duhalde, Patti y Menem para que vuelva al pasado y al que hay que vencer y hay que derrotar. La carta abierta, que les gusta siempre utilizar palabras un poco más raras, conspiración les parece que ya está demasiado. Y entonces usan la palabra, usan en lugar de eso destituyente. Es una palabra que inventó, que sacó a relucir carta abierta y se ha puesto muy de moda. En agosto de 2006, Edgardo de Petri anticipó un nuevo complot para voltear al presidente. La supuesta amenaza estaba liderada por exmilitares, por Cecilia Pando y por el obispo castrense Antonio Baseotto. Poco después del 17 de octubre de 2006, el gobierno alertó sobre un complot para atacar a Néstor durante el traslado de los restos de Perón a San Vicente. Hoy, que no hay atisbos de golpe por ningún lado, digamos, es inaceptable usar, y es una falta de respeto hacia la historia, digamos, el uso de la idea de golpe de Estado, pero además, digamos, aquella historia muestra que aún si hubiese la amenaza efectiva de un golpe de Estado, hay razones de imperativos éticos, digamos, para ponerse de pie y protestar contra ciertas medidas. Diciembre del 2007, Cristina, recién electa, acusó a Estados Unidos de haber montado una operación con el valijazo de Antonini Wilson para perjudicar y condicionar su presidencia.
Meses más tarde, en junio de 2008, en plena guerra con el campo, Néstor aseguró que si el campo tuviera bayonetas, hubieran dado un golpe. Respeten la democracia, respeten la voluntad del pueblo. ¿Qué te pasa cuando escuchás golpe institucional? Ya lo escuché en el 2009. Es una palabra que está tan cargada de amenaza para todos los argentinos, la palabra golpe, que usarla es como usar tu bala de oro. No sé por qué lo usan tanto, la bala de oro, dado que todavía no han matado a nadie. Claro, pero si se usa tanto, se gasta también. Efectivamente. 15 de julio de 2008, en un acto frente al Congreso, Néstor acusó a los productores agrarios de querer destituir al gobierno. Los comparó con grupos de tareas y con los comandos civiles. Como las peores etapas del 55 y el 76 salen como comandos civiles. Kirchner los llamó comandos civiles. Sí. Que para los jóvenes que miran tu programa eran no significaba nada porque ni siquiera sabían. Nada, pero digamos que eran los antiperonistas más acérrimos, los que realmente uno podría decir merecían el mote de gorilas, los antiperonistas más acérrimos que confluyeron a la revolución del 55 que sacó a Perón. Entonces, Kirchner llegó a llamar los comandos civiles a gente como Bussi o como De Angeli, me guste o no De Angeli, pero digamos que De Angeli llamar el comando civil a De Angeli es por lo menos una exageración. 12 de enero del 2010, Cristina acusó de golpista a su vicepresidente, Julio Cobos. Dijo que quería asumir antes del 2011. Nosotros que sufrimos el desequilibrio institucional. Casi al mismo tiempo, Néstor insistió. Dijo que el gobierno estaba ante una conspiración permanente del Grupo Clarín. Creo que hablar del golpe o de la posibilidad del golpe o de la eventualidad de un golpe es algo que tiene varios objetivos. Primero, aglutinar en torno de una debilidad, es decir, convocar a los propios a defender algo que está amenazado. Hablar de la amenaza es un modo de levantar los espíritus propios. Es también, de algún modo, anticipar el fracaso y tener una excusa a la mano para el fracaso, y creo que esto debería ser un motivo de preocupación para todos. Creo que hay una hipótesis que se discute mucho, que yo no veo posible, pero que está en el aire de la discusión política, y es una presidenta victimizándose como dañada, deteriorada o agredida por las corporaciones, por lo que ellos llaman los poderes fácticos, por las corporaciones. Marzo de 2012, Pudú en el Senado se defendió por el caso Chicone diciendo que había un complot contra las instituciones comandado por Héctor Bañeto, el fiscal Carlos Rívolo, el juez federal Daniel Rafecas, e involucró incluso al procurador Esteban Rigui. El brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Hablar permanentemente del golpe es lo que permitirá decir estábamos diciendo que ocurriría y ocurrió. Y si no ocurre, no hay costo por haberlo dicho. Hay una especie de uso muy impune del lenguaje que es muy dañino para la vida democrática. 29 de junio del 2012, el canciller Timerman afirmó que había intereses que quieren voltear a la presidente. Acusó del plan a grupos económicos. 3 de octubre del 2012, la Casa Rosada denunció que las huelgas gremiales de prefectura y gendarmería buscaban afectar a la democracia. 16 de octubre de 2012, la Casa Rosada dejó trascender que la retención en Ghana de la fragata Libertad podría haber sido un complot desestabilizador de la Armada. Habría una teoría, no demasiado factible, pero una teoría, diríamos, del antigolpe, pero provocado por el propio gobierno, que sería un autogolpe. Esa es una posibilidad dentro del desenfreno del cristinismo, de ir por todo y de no tener frenos. ¿Cómo te parece posible que el gobierno intente un autogolpe? A ver, a los Fujimori, digamos. El razonamiento sería este: si el gobierno tiene que elegir entre el helicóptero o el autogolpe,
es mucho mejor dar un autogolpe porque sería una manera de mantener la mística, de decir que fueron víctimas de las corporaciones y salir de este atolladero, digamos. Bueno, según las anécdotas del ahora masista Alberto Fernández, una noche del 2009, o Cristina o Néstor, el personaje varía, quisieron irse, y la anécdota continúa que Lula llamó por teléfono y le dijo: muchachos, cuadro, tómense un Lexotanil y mañana será otro día. Eso marca un cierto tipo de reacción. Yo no sé si la anécdota en principio es verdadera. En segundo lugar, no sé si el protagonista de esa anécdota era Néstor, el que dijo agarrá la cartera que nos vamos, o fue Cristina que dijo sacá el auto que nos vamos. La verdad que no lo sé. O ambos en coro. Pero sí, tuvieron ese reflejo en 2009. Es difícil porque ellos, yo diría, a ellos les conviene una salida ordenada, que un autogolpe, porque después, ¿cuál es el camino después del autogolpe? ¿Se van a ir a Japón como Fujimori? Digo, quiero decir, no, claro. Es complicado. ¿Cómo sigue después la historia del autogolpe? Deberían pensar, alguien debería estar pensando esa historia. 21 de marzo de 2013, el gobierno denunció un golpe financiero por la suba del dólar. Lo dijo, entre otros, el ministro Lorenzino. 20 de agosto de 2013, la diputada Di Tulio dijo que la oposición buscaba realizar un golpe institucional al intentar designar al titular de la Cámara de Diputados después de las elecciones. El populismo tiene que tener un enemigo. La oligarquía, el imperialismo, los periodistas, siempre hay que tener un enemigo. Y el enemigo es conspirador. A medida que las cosas van peor, evidentemente que la teoría conspirativa se va a presentar. La crítica no es admisible para un régimen populista. La crítica significa desestabilizar. 20 de agosto de 2013. Después del informe sobre el escándalo de Seychelles, la presidenta replicó en Facebook el comunicado en el que me acusa a mí y a Clarín de encabezar un ataque a la democracia. Hace apenas 48 horas, el intendente de Lomas de Zamora y primer candidato a diputado, Martín Insaurralde, me acusó junto a Clarín de ser destituyente. ¿Te parece extemporánea la reacción del gobierno con todo lo que pasó en estos días después de lo de Seychelles? No están reaccionando bien, están reaccionando demasiado pronto. Y sobre todo están hablando gente que no había hablado antes. Que Parrilli haya dicho sicario y asesino mediático es extraño. Es como si estuvieran recurriendo a los que habían mantenido un estilo más discreto. O sea que no están reaccionando bien. Porque se puede reaccionar pronto y bien, pero hay que saber, ¿no? Vos sabés que es paradójica la historia, porque la relación de los K con los complots políticos parece estar en su ADN político, ¿no? Y por otro lado ellos acusan a otros de algo que ellos mismos hicieron. Nico Buñaski, el caso Santa Cruz, y CFK con De la Rúa. Escucha. Claro, en el 90, Cristina Kirchner, siendo legisladora de Santa Cruz, encabezó la comisión de juicio político que terminó por voltear al gobernador de entonces, Del Val, y eso le permitió a Kirchner. Hubo elecciones anticipadas en la provincia, Kirchner fue a elecciones y las ganó, y por eso él llegó a la gobernación. Y el 22 de diciembre del 2001, Cristina Kirchner dijo textual, y esto está en los diarios de entonces, pidió la renuncia anticipada de Fernando de la Rúa y también que haya elecciones no más allá de 90 días. Perdón, ¿Cristina pidió la renuncia de la Rúa? Kirchner, sí. Ah, mira. Ayer la esposa del gobernador y senadora Cristina Kirchner pidió públicamente la renuncia de la Rúa y comicios no más allá de 90 días, decía Página 12. Obviamente hay muchos más complot que denunciaron los Kirchner durante estos años. Nosotros buscamos 20, pero hay muchísimos más. 20 obviamente son 2 por año, pero hay muchos más. Incluso hoy mismo el diario Tiempo Argentino vuelve a decir que Clarín intenta un golpe institucional. Te cuento 2 reacciones, ejemplos de presidentes extranjeros que reaccionan diferente al gobierno de Cristina Kirchner respecto a las denuncias periodísticas sobre corrupción. Uno cercano, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, hizo renunciar ya 7 ministros
que fueron acusados por la prensa y investigaciones judiciales por corrupción. Entre otros, una cosa que suena emblemática acá, al ex ministro de Transporte que allá se llama Nascimento. Lo denunciaron por corrupción y Dilma Rousseff lo movió. Y un presidente alemán, Wolf, renunció después de que la Fiscalía de Hannover pidiera que fuera levantada su inmunidad en un caso en el que se investigaba si un productor cinematográfico, amigo de él, le había pagado unas vacaciones a las que se habían ido juntos. Él después le había conseguido un crédito para una producción cinematográfica que no se lo había dado. Pero solamente ante la acusación, mirá lo que dijo. Renunció Wolf, el presidente alemán, porque la confianza de los ciudadanos está afectada y por lo tanto no puedo seguir ejerciendo mi función. Bien. Estamos... perdón, debo tener a Néstor. Néstor no está aquí, Néstor no está aquí. ¿Cómo que no está? Uy, comandante Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Está Néstor en el paraíso, Jorge. En el paraíso fiscal de las Islas Seychelles. Discúlpeme. Pero no te asustes, es solo una escala técnica de 13 orillas. Nada más. Sí, me imagino. Nada más. Diga, ¿usted cómo anda, Hugo? Bueno, yo muy bien. ¿Cómo te va a ti, Mr. Devil? Allí te veo de rojo, rojito. Así es, he sido... Tú eres el diablo en persona, la nata. Vamos, compartes allí el infierno con tu jefe Mañeto, con todos esos golpistas. Déjalo en paz, el compañero Néstor, Jorge. Respeta la memoria, porque él no se puede defender. Para eso tendrá su grupo de choque, pues, para que lo defienda. Bueno, bien. Pero adiós, Piti Yankee, imperialista, golpista. Adiós. Lamebota de los Yankees. Bueno, saludos golpista, al pajarito. Ya te dije, sino doblemente golpista. Saludos al pajarito. Estamos yendo a un corte, venimos en un segundo. Quédate ahí, Vos es que esta semana, entre tanta puteada, yo sentía de vuelta que es muy difícil pelear contra el Estado. En realidad contra el gobierno cuando acapara el Estado. Es difícil, es una pelea muy despareja. Tenés muchas cosas en contra. Y volví a sentir eso esta noche cuando te contaba que es probable que la investigación de la justicia penal ordinaria contra Lázaro cambie de fuero y vaya al fuero federal, donde es más fácil de controlar por el gobierno. Esa decisión depende de la sala quinta de la Cámara, que está integrada por Gustavo Brusone, Rodolfo Pocielo y Mirta López González. Me dicen que Brusone y Pocielo, los dos son de justicia legítima, o sea, están con el gobierno, pero más allá de eso me dicen que son gente con buenos antecedentes y que decidiría de una manera independiente, y que la que en realidad no se sabe qué puede decidir es la jueza Mirta, que aparentemente entró por la ventana, o sea que puede esperarse que decida a favor del gobierno sin mirar nada. Y si esto pasa, la investigación contra Lázaro va a quedar en la nada. O sea, Campagnoli fue el único fiscal que laburó en serio en el asunto y rastreó las 148 empresas que terminan en Aldine, en Seychelles, y que pasan por el Betic acá. Acordate, el Betic, la empresa que compró la Rosadita. O sea, un paso adelante, dos atrás. Siempre es así. Esta semana la Presidenta dijo que la ruta del dinero K no existe. Y perdón, Presidente, se equivoca porque, aunque ustedes no sepan todavía cómo hacer para cerrar las causas, hay en Argentina 2 causas judiciales sobre el tema y hay otras causas derivadas, por ejemplo la causa de los bolsos con plata. Como ya intentan reescribir la historia, yo quiero volver a decirte que Lázaro Báez y Néstor y Cristina Kirchner eran y son socios. Lázaro concentra el 98% de la obra pública de Santa Cruz cartelizada en varias empresas que son de su propiedad y siempre ganan. Antes Lázaro era empleado del Banco de Santa Cruz. Hoy tiene miles de millones. El problema con la guita que viene de la corrupción es el efectivo, ¿me entendés? Porque no hay dónde ponerlo, es mucho y hay que lavarlo. Fariña, El Áscar, Pérez Gadín, La Rosadita, Marcelo Ramos y otros entran en esta historia cuando tienen que empezar a trasladar esa guita, o sea, millones en efectivo hacia cuentas en el exterior. El vínculo entre Lázaro y Néstor está probado en una propiedad de un condominio de 10 pisos y te mostramos el contrato.
El vínculo entre Cristina y Lázaro está probado por una propiedad compartida con los terrenos en Calafate. Eso te lo mostró La Nación. Y también están esos papeles, y los terrenos no fueron declarados por Cristina, los que tiene con Lázaro. ¿Cómo empieza esta historia? Esta historia empieza porque Néstor pensaba que la única manera de hacer política era con guita. Realmente importa poco saber si robaba para la corona o robaba para su bolsillo o robaba mitad y mitad y en el camino se quedaba con una parte y otra parte la usaba para la política. El delito de lavado de dinero es uno de los más difíciles de probar y mucho más cuando no hay voluntad judicial de hacerlo. Casanelo allanó la Rosadita días después. Lo sabés porque lo viste en el programa y viste que el allanamiento fue 4 días después. Después también viste en este programa que permitió que sacaran pruebas. Vos viste acá una cosa increíble. Las cámaras de seguridad del Madero Center cuando los tipos se robaban las cosas. No se me ocurre qué más podemos mostrar con respecto a esto. Tortuga Casanelo envió un exhorto mal enfocado a Suiza para que la investigación rebotara. En esta causa, la justicia tiene la misma mala fe que tuvo en las denuncias por enriquecimiento ilícito de Néstor y de Cristina. Igual, ¿te acordás que las vimos también? Es manifiesto que vos no podés en 10 años hacer crecer tu fortuna un 1000%. Bueno, nadie lo investigó nunca. Hubo 3 jueces que se borraron ahí. Pero ahora está pasando una cosa, que es que el éxodo empezó. Entonces, así como se empezaron a ir algunos K y ya, ¿viste que ahora hay masistas de toda la vida? Yo estuve con Sergio desde chiquito. Bueno, también se van a empezar a ir los jueces. A lo mejor por motivos miserables, ¿no? Para mantener su poder, para no pelearse con el que viene. En realidad no importa cuál sea el motivo, pero se van a empezar a desmarcar. Porque el sol dejó de calentar en ese lugar. Entonces, mientras eso pasa, que estoy seguro que va a pasar, lo único que va a mantener viva la idea de justicia durante este tiempo son ustedes. Ustedes. O sea, los que recordemos qué cosas existen y cuáles no. Qué cosas son mentiras, cuáles son los negocios, quiénes eran antes el jardinero, el chofer, el bancario, todos los que se enriquecieron súbitamente y no lo pueden justificar. En estos días la Sala Quinta o Casanelo o Yarvide pueden borrar las pruebas judiciales, pero ¿sabes qué? No pueden borrar la historia. La ruta del dinero K existe y tiene nombres. Y es cuestión de tiempo que se conozca la verdad.